Señor y Padre, te damos gracias porque nos permitiste celebrar el culto público a tu nombre, Señor, y porque también nos das la disposición, el tiempo, Señor, y las ganas de estudiar nuestra confesión de fe, un texto que utilizamos, Señor, como directriz, como guía para la unidad de la iglesia, no para la división, sino para poder tener un mismo sentir, para poder articular nuestra fe de forma clara, sistemática y convincente, Señor. Te pedimos que nos ayudes, de modo que lo que dice la confesión podamos traerlo a nuestras mentes, de alguna manera dialogar con ellos, Señor, y tener claridad sobre las verdades que podamos ver a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos todavía en el capítulo 1 de la confesión. Capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Vamos a primero dar un repaso del primer artículo y luego vamos a leer los artículos subsiguientes hasta el 4. El primer artículo ya fue el que se vio hace unas semanas, que dice así. Capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, artículo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Entonces, esto es lo que dice el primer artículo. Vamos, ustedes sabrán, los que tienen por ahí la confesión a la mano, los que no, por favor, si se pueden juntar con alguien que sí lo tenga, que estos artículos tienen ciertos numeritos, en donde cada numerito refiere a una idea que se sustenta allí con versos. Entonces, así voy a presentarlo, así voy a resumirlo. Acabamos de leer el artículo, ahora veamos a qué se refiere cada numeral, cada cosita, cada numerito que está allí acompañando una idea. El numeral 1 de este artículo dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ese es el numeral 1 de este artículo. En este numeral se afirma que la Biblia es la única regla suficiente en lo que concierne a la salvación. Es decir, que no se necesita de ninguna información más que la que proporciona las Escrituras para conocer lo que Dios ha dispuesto a revelar para la redención humana. Es decir, no es que sea suficiente cosmológicamente, no es suficiente para saber cómo funcionan los átomos, no es suficiente para saber cómo funcionan las partículas de la luz, no es suficiente para saber cómo funciona el sistema nervioso autónomo, es suficiente para conocer todo aquello necesario para la vida, fe, obediencia y salvación del creyente. Esto es importante porque claramente nosotros no creemos en alguna especie de doctrina distorsionada de la sola Escritura en donde viviremos de espaldas al conocimiento, como en algunas iglesias suele pasar. Por error, por ignorancia, no es, digamos que puede que no sea con malicia, pero muchas iglesias desprecian la ciencia, desprecian el conocimiento, desprecian la filosofía, desprecian el arte, porque es que la Biblia no me habla de eso y por lo tanto, como la Biblia es la única regla de vida del creyente, no tenemos que ir a eso. No, lo que dice el primer numeral de este artículo es que es la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esta es una primera idea. Es suficiente y no necesita de nada más
para informar al hombre lo que Dios ha dispuesto a revelar para su redención, para eso, no para otra cosa. Por otro lado, esto no excluye la posibilidad de usar documentos de referencia, por ejemplo, una confesión, como la que utilizamos. El que sea suficiente no implica que no podemos ayudarnos de libros que hablen sobre la Biblia, de comentarios sobre la Biblia, de sermones por internet. Es algo bueno que quizás antes no había, ahora hay, de sermones por internet que enseñan la Biblia. No significa que es la única cosa a la que vamos a ir y que cada quien puede interpretar lo que quiera, sino simplemente que cualquier idea, cualquier articulación del lenguaje evangelístico debe ser consistente, coherente con las Escrituras. El punto es que se sostiene que solo la Biblia es suficiente, por lo que cualquier otro medio sin la Biblia es incompleto, a pesar de que transmite una sana doctrina. Del artículo también se deduce que no solo es un manual de cosas espirituales y que es ajena a la razón. Más bien le brinda al cristiano conocimiento verdadero, por lo que se relaciona con la razón. Le indica el objeto de su fe, Cristo, su obra, etc. Y le demanda una clase particular de conducta, que es algo sobre lo que hablábamos hoy, ¿no? La Biblia te demanda una clase particular de conducta sin negociar la ética divina. Entonces, por supuesto, es racional, no es una revelación irracional, no es un salto al vacío, sino que razona con nosotros, nos pide, nos demanda cosas, pero dice por qué, nos da razón de ello. En los numerales 2 y 3, que dicen así: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de su voluntad que es necesario para la salvación. Entonces, de estos numerales se sigue la afirmación de que lo creado, aunque sí da testimonio de la creación, esto lo conocemos como revelación general, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras, las obras de sus manos, etc. La naturaleza manifiesta algunos atributos de Dios, y de la contemplación de la naturaleza, de su observación y de su análisis, se infieren conocimientos necesarios para dejar sin excusas al hombre frente a Dios. Recuerden que Pablo dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles mediante lo creado. Entonces, la naturaleza, la creación, el mundo natural, nos informa lo suficiente como para decir, ¡ay Dios!, como para dejarnos sin excusa delante de Él. Sin embargo, tales conocimientos, el conocimiento natural, no son suficiente información para ser conscientes de Dios de un modo que pueda darse honra a su carácter santo como debiera, ni para entender cuál es su voluntad con respecto de la salvación. Por lo que, aunque el hombre natural es inexcusable porque la creación le informa que hay un creador, el hombre no tiene ni la capacidad propia ni los medios naturales para agradar a Dios. El hombre no puede inferir de alguna manera cómo Dios debe ser alabado, cómo debe ser agradado. Por ejemplo, de la revelación natural no se puede inferir que Cristo se encarnó, que vivió perfectamente, que se sacrificó, que murió, resucitó y ascendió. No se puede inferir. Esto se infiere solamente de la revelación especial de las Escrituras. Entonces, si bien esta es la idea, hay una revelación natural que nos hace responsables delante de los ojos de Dios, solo la revelación especial nos hace aceptos delante de los ojos de Dios. En los numerales 4 y 5, que dicen así: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y contra la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Entonces, en consecuencia de lo anterior, es decir, que la revelación general no es suficiente para darnos salvación, pero la especial sí, enseña estos numerales que Dios quiso irrumpir en la historia humana por diversas operaciones para revelarse al hombre de modo que conozca su voluntad, la cual es inaccesible de otro modo. No hay manera de conocer los preceptos divinos de forma exhaustiva si no es que Él se revele. Y esto lo hizo principalmente mediante los profetas y diversas expresiones simbólicas y tipológicas en el Antiguo Testamento, los sacrificios y todo esto.
y mediante su misma persona en la encarnación del Hijo, la más grande revelación de Dios, el testimonio más grande del Nuevo Testamento. Entonces, para que la historia de la redención se preservara y se propagara, Dios tuvo como bueno consignarla en lenguaje humano y por medios humanos. Entiéndase, en un documento escrito. Todo cuanto dejó escrito se conoce hoy como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y contiene, como se ha dicho ya, todo aquello necesario para la salvación del hombre, para guardarlo del error, para consolarlo en las aflicciones y apartarlo de las estratagemas de Satanás mediante las corrientes de pensamiento de este mundo. Por ello constituye una fuente de conocimiento suficiente para afrontar y vencer el error con certeza. Y por último, del resumen de este artículo, está el numeral 6, el cual dice, un momento, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Esta es la idea final del artículo, en el numeral 6. Afirma que en las Escrituras ha sido completada la revelación de Dios. Esto es importante. No necesita añadiduras por medio de más símbolos. No necesita más profecía nueva en cuanto a la añadidura de su revelación. No necesita algún tipo de otro medio sobrenatural, puesto que todo lo que el Señor quiso revelar ya ha sido revelado y lo que no quiso revelar no es esencial para la fe cristiana. Si hay algo que el Señor nos reveló es porque no era necesario para ser salvos. Todo aquello que es necesario para ser salvos ya ha sido revelado. Esta convicción es por el testimonio interno de las Sagradas Escrituras, del cual se infiere que el periodo apostólico fue en el que se culminó toda la revelación, en tanto los profetas, los apóstoles y Jesucristo son el fundamento de la fe cristiana, siendo Cristo la base sobre la que los profetas, anunciándolo, y los apóstoles, explicándolo, pusieron la totalidad de los cimientos de la revelación. Esta es la idea, a rasgos generales, del primer artículo. Algo importante que resaltar aquí, y es que seguramente a muchos se le habrá venido a la mente el tema de los dones, de los carismas, para los que creen que los dones persisten hoy, es que no deberíamos ser apresurados con respecto a esto. El paréntesis es que este texto, aunque claramente la confesión es cesacionista, o sea, la tradición confesional es cesacionista, niega la continuidad de los dones, el texto en sí mismo no niega la continuidad de los dones. Lo que está diciendo es que no hay revelación nueva. Y aquellos que hoy creen en los dones no necesariamente creen que hay revelación nueva. De hecho, muchos creen que el canon está cerrado. Muchos creen que los dones simplemente son para la edificación de la iglesia. Entonces ellos, aunque tengamos discrepancias con respecto a la continuación o cesación de los dones, están en un camino ortodoxo con respecto a las Escrituras. Tienen la Escritura como su fuente de verdad, su fuente autoritativa. Creen en los dones, muchos de ellos, pentecostales, algunos no pentecostales, algunos reformados que ahora está surgiendo el movimiento de reformados carismáticos, creen en los dones, pero creen que las Escrituras ha cerrado el canon. Luego vamos a hablar de esto del canon. Ha cerrado la revelación. Ya nada se añade. Entonces, mientras nos mantengamos en ese camino, digamos que estamos en un buen lugar. Lo demás son otros temas que requieren otras discusiones. Ahora vamos con el artículo número 2. Dice así: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son, listan los del Antiguo Testamento empezando en Génesis y terminando en Malaquías, y listan los del Nuevo Testamento empezando en Mateo y terminando en Apocalipsis. No los voy a leer todos, pero sabemos ya que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Este artículo tiene un único numeral, que es esto que dice. Estos son los libros, los listan y nos menciona que fueron dados por inspiración de Dios para regla de fe y vida. Se considera que los libros mencionados acá son inspirados por Dios y corresponden al canon de libros que tuvo a bien Dios que usara a su pueblo como instrumento para conocer la verdad del Evangelio. Ahora, caben algunas aclaraciones simples de términos. ¿Qué se quiere significar con libros inspirados? ¿Qué es que un libro esté inspirado? Bueno, la doctrina de la inspiración
que significa que Dios estuvo activamente involucrado en el proceso de producción de los textos bíblicos mediante la tercera persona de la Trinidad, de modo que guió a los hagiógrafos, los autores, los escritores humanos del texto divino, para librarlos del error, comunicar el mensaje tan pleno como quiso y no anular la personalidad de cada uno de los escritores. Debe notarse algo relevante en cuanto al tema de la inspiración. Para ello veamos el texto clásico sobre este asunto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Segunda Timoteo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el texto importante, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un detalle sutil en este texto. Se dice que la escritura es inspirada por Dios. No se dice que los autores son inspirados por Dios. No fueron inspirados los autores por Dios. Fue inspirada la escritura por Dios. Esta diferencia es importante, puesto que no creemos que los autores bíblicos hayan escrito todo lo que escribieron en alguna especie de éxtasis o en alguna especie de posesión espiritual, sino que escribieron de forma natural, respondiendo a situaciones naturales, como por ejemplo Pablo escribiendo la carta a los Corintios para resolver los problemas que había en esa iglesia. Y bueno, todas las cartas que Juan por allá atacando el problema de los gnósticos en sus cartas. Son cosas que surgieron de problemáticas naturales y no obstante Dios operó mediante estas situaciones naturales para decir aquello que tenía como propósito decir. Esto es importante. No fueron inspirados de los autores. No es que venían ideas sobrenaturalmente sobre la cabeza de los autores y ellos decían, tengo que escribir, ¿dónde hay un papel y un lápiz para escribir? No. Sino que mediante la vida natural y el desarrollo natural de las situaciones en sus vidas, Dios operó con el Espíritu Santo para usar esas cosas que ellos decían de modo que fueran añadidas a las Escrituras, que fueran verdaderamente infalibles, que fueran verdaderamente libres del error, y esto lo hacía mediante la operación del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo puede operar en nosotros para darnos convencimiento de pecado sin obligarnos a hacer nada. Otro término importante es el asunto del canon, que ya he mencionado 2 veces. ¿Qué es el canon? Como ya se adelantó, el canon es simplemente la manera de referirnos al listado de libros aceptados como autoritativos y pertenecientes al documento que llamamos Biblia, ya que la Biblia no es un libro único, ya lo tenemos acá como un libro único, pero la Biblia es un documento que tiene muchos libros. Todos son libros independientes, fueron documentos escritos en momentos independientes, muchos por autores diferentes y para situaciones diferentes y con destinatarios diferentes. Entonces la Biblia y el canon es simplemente el listado de esta biblioteca. El canon es aquellos libros que decimos, bueno, esto es lo que puede estar en la Biblia. Cualquier cosa que no esté dentro de ese canon no puede estar en esta Biblia. Ahora, ¿por qué estos libros y no otros? ¿Por qué 66 y no 40, no 70, no 80, no 10, no 1? Sobre este asunto es un tema bastante extenso. El proceso de canonicidad de los libros es un tema bastante extenso. No vamos a especificar demasiado. Vamos a tratarlo generalmente y tengo como idea dedicarle una clase distinta después de terminar toda esta sección de las Escrituras al asunto específico de la historia de la canonicidad. Hoy solo vamos a ver algunas cosas generales. Hay algunos elementos importantes para la elección de los libros canónicos. Uno es la coherencia teológica. En la historia, yo estoy haciendo acá un resumen de lo que dicen los estudiosos de esto, ¿no? En la historia se ha visto que uno de los criterios para aceptar un libro en el canon es que sea coherente con lo que otros libros que ya se tienen por aceptados dicen. Por ejemplo, si en el Nuevo Testamento hubiera surgido un libro que dice Dios es un ser creado, no podría entrar en el canon. ¿Por qué? Porque es incoherente con el sistema que la fe sostiene como núcleo. Entonces esto es una de las características de la canonicidad, la coherencia teológica.
Otra característica de la canonicidad es la proximidad espacio-temporal de los autores con Jesús o los apóstoles de Jesús. Si un libro hubiera sido escrito durante la vida de Jesús en España, probablemente no podría ser un libro canónico, aunque mencionara a Jesús ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la proximidad, en este caso espacial y también temporal, no daría cabida para pensar que realmente se está diciendo algún tipo de verdad ahí, sino que quedaría relegado a un invento. Entonces, este es otro de los temas importantes. La cercanía geográfica de saber que las personas que escriben pudieron haber de alguna manera estar relacionados con esos eventos, y la cercanía temporal, es decir, que fuera escrito cerca de los sucesos, y en tercer lugar, la cercanía con los autores, de los autores, con los apóstoles o con Jesús. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos no es escrito por un apóstol, pero es escrito por un discípulo de un apóstol. De hecho, se dice que es dictado por el apóstol Pedro. Por lo tanto, esto, desde un punto de vista historiográfico, desde un punto de vista textual, de crítica, lo habilita para suponer que es coherente que es un libro inspirado. Conocían, pero si de repente fulano de tal en Grecia hubiera escrito un libro y no se encuentra ninguna relación de este hombre ni con Jesús, ni con los apóstoles de Jesús, ni cercano en el tiempo a los hechos de Jesús, probablemente no sería identificado como un libro canónico. Además, hay listas existentes de los cánones. Por ejemplo, el Antiguo Testamento desde los primeros siglos, están los fragmentos muratorios, está la Septuaginta. Digamos que todas esas listas se van examinando según su antigüedad, según su extensión de uso, y eso nos va ayudando a haber obtenido el canon del día de hoy. Otro de los criterios es el consenso de los primeros cristianos. Hay documentos que claramente usaban los primeros cristianos y ya eso los habilitan como documentos autoritativos. Muchas de las cartas de Pablo, los evangelios, eran documentos que nadie tenía en duda que eran inspirados. El testimonio interno de las escrituras, por cierto, también. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro 3, del 15 al 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ojo, como también las otras escrituras. Pero comprendía que ellos estaban haciendo la continuación de las escrituras. No solo Pablo, él también. Ellos entendían qué era lo que estaba pasando ahí. Ellos entendían que estaban sentando los fundamentos. Pablo lo dice en Efesios: nosotros estamos poniendo los fundamentos. Ellos entendían el valor de su trabajo. Otra característica es el impacto en la vida moral y espiritual en la historia. Claramente los libros canónicos han tenido un impacto mucho más hermoso en la vida que otros libros que, aunque puedan ser útiles, no han sido respaldados, digamos, por el testimonio del Espíritu Santo. Fíjense que las primeras características que les brindé son características de tipo racional, pero además también hay características de tipo espiritual, de tipo experiencial, que es el testimonio que nosotros tenemos en nuestros propios corazones de la seguridad de estas cosas, el impacto moral que puede tener en nuestras vidas estas cosas. Y principalmente, por supuesto, la fe, la suposición, la creencia, el convencimiento de que Dios en la historia ha guardado su palabra para que nos llegara a nuestras manos hoy. Además, este proceso debe indagarse separadamente. Una cosa es cómo fue con el Antiguo Testamento y otra cosa es cómo fue con el Nuevo Testamento, puesto que fueron recopilados con muchos años de distancia y escritos con muchos años de distancia. Con respecto del canon del Antiguo Testamento, el académico estudioso del canon bíblico, Julio Trebolle, dice así: así pues, en el siglo II a.C., los judíos reconocían en general un canon formado por la Torá y los profetas junto a otros libros, los escritos. Esto lo dice Julio Trebolle estudiando, digamos, la tradición sobre los cánones, lo cual es una declaración bastante vaga. Esto nos lleva a la realidad de que para nosotros es imposible afirmar hoy
Es imposible. Y si un católico dice que puede hacerlo, un católico romano, o incluso un protestante dice que puede hacerlo, o está confundido o es deshonesto. Es imposible saber qué listado utilizaban Cristo y los apóstoles. Es historiográficamente imposible. ¿Por qué? Porque había muchos listados por ahí que pudieron o no haber usado. Tenemos seguridad de ciertos libros, pero no de un canon completo. Esta cita que hace Treboye, precisamente de la tradición, es algo tan abstracto. La Torá, los profetas, sabemos cuáles son, ¿no? Y otros libros, los escritos. No sabemos exactamente cuáles son. Entonces, a pesar de esto, hay un amplio consenso en que los libros del Antiguo Testamento, en la Biblia protestante, la que nosotros tenemos, son canónicos e inspirados. Ningún católico tendrá problema con afirmar eso. No hay problema con eso. Más bien el problema surge con los libros llamados deuterocanónicos. Primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la Carta de Jeremías, Oración de Manasés, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, y adiciones textuales a los libros de Esther y de Daniel. Sabemos, cualquiera que haya cogido una vida católica, que tiene estos libros. Ese es el problema realmente. Sobre todos los demás estamos de acuerdo. El problema es por qué ellos tienen eso y nosotros no. La disputa entonces no es tanto si los libros que nosotros aceptamos están bien o no, sino por qué no aceptamos aquellos otros. Y para esto hay varias razones. Solo diré dos generales. En primer lugar, los mismos judíos excluían los deuterocanónicos dejándolos en la categoría de libros eclesiásticos. Esto lo dice también el historiador Josefo, o se infiere de que el historiador Josefo, cuando lista el canon del Antiguo Testamento, no menciona ninguno de estos libros. Y además, llamarlos libros eclesiásticos, en el lenguaje de estos rabinos, lo que quería decir era que eran libros que podían ser usados en la iglesia, eran útiles para la enseñanza, pero no eran inspirados, no eran vinculantes. Además, estos libros fueron usados con más frecuencia por los cristianos a partir de la traducción conocida como la Vulgata Latina, la traducción de Jerónimo. Es la traducción al latín de las Escrituras. Pero resulta que, según el teólogo sistemático Wayne Grudem, el mismo Jerónimo negaba que fueran canónicos. Jerónimo los incluyó allí, haciendo la salvedad de que para los judíos eran libros eclesiásticos, no canónicos, de uso pedagógico, pero no inspirados. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, más otros asuntos, otros elementos que son muy importantes y decisivos para nuestro canon, que trataremos en otro momento con mayor profundidad, estas razones deberían ser suficientemente claras para decir que nuestro canon, digamos que es más conservador con respecto del canon católico. Y además cumple mejor el criterio de la coherencia teológica. Resulta que estos libros que añaden el catolicismo romano tienen incoherencia teológica con respecto de otras verdades que se afirman en las Escrituras. Por eso hay muchas razones más, no los incluimos en el canon y no creemos que sean inspirados. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, entre las grandes confesiones protestantes y católicas ortodoxas, hay más armonía. No tenemos ningún problema con los católicos, ni ellos con nosotros con respecto de este canon. Tenemos los mismos libros. Entonces, aunque la historia sobre el proceso en que los libros del Nuevo Testamento se fueron incluidos en el canon es larga, no la trataremos hoy, de hecho es más complicada que la del Antiguo Testamento, digamos que tenemos la tranquilidad esta. Estos libros del Nuevo Testamento son bastante consensuados en las grandes confesiones cristianas ortodoxas. Han sido muy rigurosamente investigados para ser incluidos en estos listados. Ya creo que por hoy vamos a dejar el estudio hasta aquí, hasta solamente el artículo 2, para además dar tiempo de algún tipo de opinión o de pregunta, si la hay. ¿No? Bueno, oremos. Señor Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos de estudio, de recreación en tu palabra, Señor, de afirmación en nuestras convicciones. Te pedimos que seamos rigurosos, exigentes en las cosas que creemos, que nuestras convicciones estén firmemente fundamentadas, Señor, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que defendamos racionalmente la esperanza que hay en nosotros. Gracias por estos momentos, gracias por tu palabra, Señor. Guíanos a cada uno de nuestros destinos con bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.